encanta a estos escritores porque lo confrontan y te mandan contra la pared. Te dicen qué clase de calaña tienen tus ciudades y tus gobernantes. Hay un personaje fabuloso. Entonces, cuando uno ya va uniendo estas partes, porque estoy buscando algo que lo encontré hace poco, que es fabuloso de la novela negra. Están haciendo, Howard Hughes está haciendo el sueño eterno de Raymond Chandler. Y entonces la gente ve la película y dice, oiga, pero ¿quién mató al tipo? Y entonces Howard Hughes dice, ay, claro, hermano, yo la embarré, no puse al asesino. Y pero los guionistas fueron Faulkner, fueron tal y tal. Pues llamemos a Raymond Chandler y le preguntamos quién es el asesino. Y llaman a Chandler y Chandler le dice, no, yo tampoco sé. Y es lo más interesante del asunto. Lo bello no es resolverlo, sino lo bello es que destapa esa olla podrida y nos la muestra. Nadie lo había hecho con la calidad literaria, con la responsabilidad, con el talento, con la construcción. Nadie nos había mostrado lo que somos. Yo siempre considero eso importantísimo. Repito, hay un personaje que me fascina. La galería de personajes es terrible. Fuentes es un indio boliviano que odia a los brasileños, es grande, asesino, callado, manos perfumadas, son toda una mano de matones. Los de la oficina son los ricos, por aquí ya tenemos, en nuestro país tenemos muchos y bastantes, en las no nos dan nada. El asunto lo resuelve en 1983 y eso es lo poderoso de la novela. Nariz de Hierro es un enano y es negro y se mueve como Pedro por su casa, por la ciudad, porque conoce las altas esferas y los bajos fondos, que se unen perfectamente para entender la podredumbre que hay en una ciudad. Al final descubrimos que el asesino, porque también nos da una humanidad del psicópata, del sociópata tal de Lima Prado, o sea, no nos da el estereotipo. Resulta que este tipo es tan sofisticado que arma un árbol de familia para, ay, qué señor rico tan elegante y le gusta la literatura. No, que va, es un matón, es un vulgar matón. Pero el drama de él es que él cree que el papá es una persona y en realidad es otro. Y ese personaje se ha casado con la hermana que se volvió loca y está en un manicomio. Y al final Lima Prado va a ver a la mamá loca y cae como, ay, ¿yo de dónde soy? Creo que Fonseca lo que hace es que nos dice, en el fondo puedes tener todo el bendito poder, estar lleno de la corrupción, pero tampoco eres indestructible. Mandrake, Mandrake es un despistado, por eso me encanta. Es el detective privado, como todos los detectives privados, son un despiste. No tiene ni idea de dónde va. Y emprende ¿cómo se llama? La investigación, no por propio criterio, no porque mataron a las 2 mujeres, ni a las 3 mujeres, las asesinan y las botan, no, sino porque violan a la novia. Y él le empieza a descubrir es porque quiere vengarse del asesino que violó a la novia. Y ahí empieza a dar pistas. Entonces, cuando se enfrenten al gran arte, amigas y amigos, no se enfrenten con un afán de descifrar, sino de como mirar un paisaje, repito, podrido. Una visión de Fonseca sobre nuestras bellas ciudades contemporáneas. Yo creo que ese es como una parte del asunto. Edwin, yo te quería preguntar, ahorita que quisiera que lo socialicemos rápidamente, ¿por qué crees de dónde sale el título del gran arte? Bien, sí, hablemos de eso. A propósito de algo que ha escrito John Jairo Junieles ahí en Facebook sobre la adaptación al gran arte. Bueno, aquí vamos a dar pues nuestra lectura, ¿no? Voy a compartir aquí un momento la imagen. Bien, en la novela hay una propuesta, ¿no? Estética
dentro de lo que es el género negro, que es la configuración de los crímenes, aquí el gran arte es el arte del percor, que es una forma del empleo de las navajas para asesinar, ¿no? Perforar y cortar, algo que viene en la novela de la tradición marcial, ¿no? Es verdad, matar a cuchillo era muy importante en el siglo XIX en las guerras, ¿no? Y lo siguió siendo en el siglo XX. Y entonces el gran arte es este arte del perforar y cortar, que es la forma como este asesino, Tale Lima Prado, asesina a sus víctimas, ¿no? Las estrangula o les corta el cuello y les marca la cara con una navaja, ¿no? Y hay enfrentamientos a cuchillo. Curiosamente, los sicarios de esta novela, los asesinos, matan a cuchillo, ¿no? Hay dos. Está el boliviano Camilo Fuentes, del que hablaba ahora Oscar, que es un sicario que sabe manejar el machete, ¿no? El machete es un hábil para el machete y es un sicario muy efectivo. Y está la contraparte, que es Hermes, que es un ex militar, quien aprendió en la milicia, aprendió a usar los cuchillos. Son esos los dos grandes asesinos que se enfrentan. En el momento del clímax de la obra es cuando ellos dos se enfrentan, ¿no? Se enfrentan a Machete y Camilo Fuentes le gana, ¿no? Le gana a Hermes, lo derrota. De esta manera también es que el detective, en este caso el abogado Mandrake, sufre un atentado. Aquí vemos la portada un pequeño paréntesis, la portada de la adaptación que se le hizo en el cine al gran arte en los años 90 con Peter Coyote como Mandrake, se le hicieron para Estados Unidos, muy importante, ¿no? Una adaptación muy curiosa eh, que pueden ver por ahí, ¿no? Bien, es decir, Rubén Fonseca llegó con fuerza a Estados Unidos. Bueno, entonces este gran arte es ese arte de matar, ¿no? Nuestro personaje, nuestro asesino, Tal Lima Prado, es una persona que es un gran lector de la tragedia griega, ¿no? Incluso a su empresa le pone un nombre de un personaje de la tragedia griega, Ajax, ¿no? Que es el héroe griego que se suicida, ¿no? Olvidemos que Ajax se suicida por honor y se clava su espada, ¿no? Y entonces este asesino de la alta sociedad, Talí Lima Prado, tiene una fascinación por esto, por lo griego y por el arte, ¿no? Y entonces él también, este asunto de matar es un arte, ¿cierto? De aquí viene el título del gran arte, ¿no? ¿Qué opinas tú del gran arte? Sí, yo creo, no, es que eso es lo bello de un gran libro, que nos da múltiples lecturas y eso no me canso de, bueno, uno ya es, la edad ya lo vuelve a uno terco y reiterativo y vuelve uno y recaba. Yo tengo otra lectura, yo creo que Rubén Fonseca le daba otro ritmo a ese gran arte. Este tipo es realmente, eh, tiene un humor negro, tiene un trasfondo irónico, tiene una cosa voladísima. Para mí el gran arte es la impunidad. Eso es fabuloso. En el gran arte, que es la impunidad en la novela, vemos cómo matan a todo el mundo y a nadie lo meten a la cárcel, a nadie encanan, punto. Todo el mundo sale invicto. Entonces el gran arte es la construcción de la depravación. Eso es un concepto muy complicado, muy complicado. Y lo vemos fácilmente. Los grandes empresarios para escalar es un arte impresionante. ¿Y qué tienes que El hacer? gran arte. Pisotear, matar, romperlo. No me importa, no me importa. Entonces yo siento que va en dos vías el título. El título, desde luego, él dice los cuchillos, yo creo que ese es como una suerte de sí, pero para mí es una impunidad latente y desbocada que nos dice él. Cuando uno empieza a escalar en el mundo para llegar a una posición, recordemos que aquí estamos hablando de banqueros, de políticos, de ministros, de una familia de alcurnia, y a este tipo le da no hemos hablado de un video, porque todo arranca por un video que está grabado porque a él le gusta grabar cosas, mejor dicho, él
eso es, entonces el gran arte es eso, es una construcción de la depravación, es una impunidad. Y con respecto a Ajax, hay una de las protagonistas, uno le dice, ¿Ajax? Porque no, dice, y entonces, ¿cómo te llamas? Ajax. Nosotros le decimos al jabón de ropa Ajax. Dice, no es Ajax, es Ajax. Entonces también es como ir sofisticándose para que las cosas que se hagan, limpiarlas y taparlas muy bien. Yo siento que esa es otra lectura que uno le puede dar al gran arte, porque eso, ¿no? Son muchas, muchas facetas. Hay unas frases, hay unos párrafos, hay todo, hay unas cosas impresionantes en la novela. Uno quisiera leer ahorita unos momentos, pero de una crudeza y de una... Rubén Fonseca, no sé a mí me influyó en mi literatura. Metaformosis es una de la novela que saqué hace poco, es algo, años luz, pero acercándome por Dios a que este Señor me alumbre, a que este Señor nos alumbre. Entonces antes de entrar a las preguntas, porque ya vamos, lo que yo los animo, amigas y amigos, es no dejemos a este gran escritor por esos subtextos, por ese trasfondo que hay en lo que nos quiere contar. Repito, la galería de personajes son crápulas, el lenguaje eso es. ¿Y quién dijo que el lenguaje tenía que ser bonito? ¿Y para quién tiene que ser bonito? ¿Es que acaso qué? Entonces, esa es la idea que yo quisiera dejar en flote. Entonces, Edwin, si nos quieren hacer algunas preguntas, por favor. Cerremos con algunos elementos importantes de esta hora antes de pasar a las preguntas pues que es importante tener en cuenta para ver la dimensión de esta obra y su importancia dentro de la literatura latinoamericana y dentro del género negro latinoamericano. Voy a compartir brevemente una pantalla de un diagrama que yo hice sobre la novela y sus personajes para ver cómo funciona dentro de las premisas del género negro, ¿no? Eh, y un poco para, pues, hacer una mirada pues, específica a los personajes, ¿cierto? Tenemos un universo criminal donde hay unos sicarios, ¿no? En este caso Camilo Fuentes y Hermes, eh, que son quienes asesinan, ¿no? Camilo Fuentes, pues del bajo mundo boliviano. Ese tema de la frontera con Bolivia es muy importante en la novela. Hay un viaje a la frontera con Bolivia, ellos van a Campo Grande y a Corumbá, que es por donde entra la droga a Brasil. Y la presencia y el tema de esas víctimas del imperialismo brasileño están aquí manifiestas en este personaje, Camilo Fuentes, ¿no? Él tiene un resentimiento con los brasileños le han quitado un territorio a Bolivia, en la frontera con Bolivia, pues Brasil es el país que domina, ¿no? En fin, la gente, hay mucha inmigración hacia Brasil de bolivianos, porque ahí está el trabajo, hay dinero, en fin. Tenemos a Tale Lima Prado, el empresario, ¿cierto? La élite es la cabeza de un entramado criminal, pero él también es un asesino, pero sus asesinatos en este caso, pues tienen un motivo estético, mientras que los crímenes de Camilo Fuentes son pragmáticos, ¿no? Lo envían a hacer trabajos para eliminar gente incómoda. Y vamos a tener a otro criminal muy importante que es al final de la novela quien tumba a Tale Lima Prado, él es el que lo va a derrumbar su imperio, que es Sakai, que es un enano, ¿no? Un enano, un mulato enano, eh, muy especial porque aquí Sakai, si Tale Lima Prado tiene una visión trágica y Tale Lima Prado nos habla de los griegos, de Ajax, de la tragedia de Ajax, ¿no? De Ajax el que se suicida, él se va a suicidar como Ajax. Sakai es la contraparte, él va a poner un punto de vista filosófico popular, ¿no? Uno va a ver las reflexiones que hace Tale Lima Prado en su diario frente a las que hace Sakai, ¿no? Sakai es totalmente popular y pragmático, pero es un tipo que puede hablar de Nietzsche, por ejemplo, en la novela, ¿no? Una cosa muy curiosa. Una cosa importante es la presencia del incesto. Aquí Tale Lima Prado se suicida cuando él descubre que él es fruto del incesto de su mamá y su hermano. Él creía que él no conocía a su madre, él había crecido al cuidado de una cantidad de mujeres de la servidumbre y él cuando descubre que es fruto de un incesto es cuando, eso es un shock para él y es cuando él decide suicidarse. Él no soporta eso, ¿no?
Bien, por otro lado, pues tenemos todo el asunto de la corrupción, ¿no? Eh, asesinato, violaciones, narcotráfico, crímenes que van a quedar impunes. Nadie resuelve eso. La corrupción pues está presente en todos los niveles sociales, ¿cierto? Eh, aquí ni siquiera hay la más mínima o remota posibilidad de que algún crimen se resuelva bien, ¿no? Al contrario, quien intenta resolverlo puede caer mal, ¿no? Como le pasó al detective, a Mandrake, ¿cierto? Quien casi muere, ¿no? Y tenemos las víctimas, ¿no? Las víctimas en general son, pues son mujeres, ¿cierto? Y el tema de las mujeres es muy importante porque por un lado son las víctimas de este sistema, son las víctimas de esta sociedad, pero también forman parte de esos conflictos interiores que tiene Mandrake, porque él tiene un problema entre el eros y el amor que no lo va a resolver y que le va a traer muchos problemas en su propia vida, ¿no? Entonces, él aunque trabaja para la burguesía y los desprecia, él tampoco es un personaje con virtudes, ¿no? Él también es un personaje con fallos morales, lo cual también es algo muy atractivo de esta obra, ¿no? Entonces, eh, pues era una breve mirada hacia la configuración de esta obra para que veamos su complejidad y la riqueza que tiene y que sea pues una invitación a leerla. Eh, y aprovechar, digamos, para conocer la obra de este escritor, ¿no? Entonces, bueno, podemos irnos con las preguntas. No sé, Neil, si has visto alguna pregunta. Eh, Hola, ¿qué tal? Sí, estaba mirando en Facebook a ver si ya hay alguna pregunta. No, no han preguntado. Al parecer ustedes han sido bastante claros en su intervención, así que el público está, se reserva las preguntas. No sé si acá los que nos están viendo por Zoom tienen alguna pregunta para que la comuniquen por el chat o terminamos ya nuestra charla de hoy y extendiendo una la invitación. pregunta, dice, ¿Rubén Fonseca fue policía antes de escritor? Sí, Ah, ok, él, sí. él trabajó en la policía, no fue un policía netamente, él era comisario, él había estado en el ejército, ¿no? Él sabe manejar armas, sabe manejar las navajas, todo esto. Lo aprendió muy bien cuando fue militar en una época después de la Segunda Guerra Mundial. El ejército de Brasil fue un ejército importante. No olvidemos que Brasil participó en la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Eh, entonces, eh, la formación militar era muy exigente. Y él entonces sí fue comisario, una especie de juez comisario y trabajaba con policías, ¿no? Él trabajaba con policías, entonces sí, antes de ser escritor. Él escribía, él incluso cuenta en sus memorias publicadas en el 2009, que se llama Yo sé, son unas memorias que terminan justo cuando él se va para Estados Unidos a estudiar, pues se nos cuenta, ¿no? Cómo fue su trabajo en la comisaría. Entonces tenía que andar armado, en fin, estas cosas, pero nunca disparó ni nada de esto, ¿no? Eh, Vale, sí, por acá hay otra pregunta de Camilo Triana. Les pregunta a ustedes, Oscar y Edwin, dice Cortázar que el cuento gana por nocaut y la novela por puntos. ¿Creen ustedes que esta máxima le calza perfectamente a Fonseca? Maestro Oscar, ¿qué opina usted? Lo que pasa es que Rubén se movió por todo, pues en estos dos géneros de una forma muy eh, maravillosa. Sus libros de cuentos son impresionantes y no se sabe más si mejor son sus libros de cuentos o sus novelas. Uno no se pone en esas discusiones, sino su obra en completo. Entonces, en novelas como Pasado Negro o Agosto, que la vamos a ver, o Bufo, bueno, cualquiera de las novelas que él tiene están construidas con un diseño eh, tremendo, igual que sus cuentos. Entonces yo siento que se mueven los dos registros. No van a perderse si, o dejar de contemplar a un autor si se van a leer sus cuentos o si van a leer sus novelas. Probablemente los que todavía no han empezado las lecturas con Fonseca, les recomiendo los primeros leer cuentos.
Feliz Año Nuevo, El Cobrador. Entonces, cuando ya él lo golpea, como si le pegara con un ladrillo o con una cruceta, uno queda aturdido y ahí puede ya empezar a leer sus novelas. Pero él siento que trabaja en los dos registros. Gracias, maestro Oscar. Edwin, preguntan si hay adaptaciones de las obras del maestro Rubén Fonseca al cine. Sí, ¿Cuáles habrá? sí, bueno, voy a compartir aquí también la pantalla para que veamos un poquito. Sí, lo han adaptado al cine, como habíamos visto aquí, con la primera adaptación fue pues El Gran Arte, adaptada por Walter Sales para Hollywood, con Peter Coyote. Y luego en los años 90 y en la década pasada se hicieron series de televisión. Tenemos aquí la serie Mandrake, que nos cuenta las aventuras de este personaje que aparece en El Gran Arte, es el personaje principal del Gran Arte y aparece en muchos cuentos. Esas obras las adaptaron a una serie muy exitosa de la HBO, una serie bastante buena que la recomiendo si la pueden conseguir, donde adaptan cuentos, ¿no? Incluso toman pedazos de relatos de las novelas donde él es personaje y los vuelven capítulos para la serie. Una serie muy exitosa y, como les decía, bastante buena. Ahora que hay, digamos, el encierro este que nos toca, puede ser una buena oportunidad, ¿no? De ver la serie. En YouTube hay algunos capítulos, incluso están en español. Y también la siguiente novela, en agosto, también fue llevada a la televisión, ¿no? Esta es la novela a la que hablaremos en la siguiente charla. Fue llevada a la televisión también una serie telenovela muy exitosa en Brasil en los años 90, que es el momento en que él se hizo famoso. Aquí tenemos pues algunos fotogramas de la serie. Ya en la siguiente conferencia pues hablaremos de la serie de televisión. Entonces, sí, él fue adaptado y, y pues con bastante éxito. Y me imagino que ahora que ha muerto se seguirán adaptando sus otras obras, ¿no? Vale. Otra pregunta que nos hacen acá, ¿hay alguna similitud o qué similitudes habrá entre la narrativa de Rubén Fonseca con Fernando Vallejo, nuestro Fernando Vallejo en específico con la Virgen de los Sicarios? Eh, Complicado, ¿no? Pues yo creo que todos los escritores y escritoras tomamos de todos un poco, no hay una voz original, absoluta, rotunda y tajante que diga yo, ni Shakespeare. Probablemente, obvio, pero ya se ve más en el diseño de construcción, en la obra, en los personajes, pero puede ir por ese lado. De pronto Vallejo ha tomado el lenguaje. Es más, es que Fonseca eh, transformó el lenguaje, punto. Lo llevó a un límite, a un lugar, porque ese lenguaje tenía que ser así, tenía que ser lenguaje de ciudad. Por ejemplo, miren cómo es el personaje miren un concepto que dice el dinero, dice, el dinero compra, el dinero tranquiliza, el dinero alegra, el dinero fortalece, le dijo Lima Prado el primer día que se vieron. Pero no lo es todo, acuérdate de eso. Pero hace todo. Y otra, miren la belleza, dice, Lima Prado se empeñaba en asegurar que no era nazi, pero Hitler podría ser considerado como el mayor personaje del siglo XX. Entonces, tenemos un personaje rarísimo. Y volviendo yo creo que Fonseca da un ritmo de escritura, como Hemingway dio un ritmo de escritura en sus frases, eso provoca influencias en muchos autores y autoras. Siento que es así. Entonces, probablemente Vallejo tenga, y igual estamos inmersos en la ciudad, ¿no? La ciudad, con todo lo que hemos hablado ahora, es como un epicentro para poder narrar de esa forma. Vale, muy bien. Oscar y Edwin, Sí. ustedes estaban hablando hace un momento, de alguna manera se desprende de lo que alcanzaron a decir un poco Edwin, que al hacer la defensa de su obra cuando está cuestionada por la dictadura, de todas maneras podría interpretarse como un aliciente, como un reto, pero trasladado a nuestra sociedad, a propósito de si aquí falta, por supuesto que falta, y muchas novelas de esa corrupción, de esa olla podrida que hablaba Oscar, de todas maneras usted siente que es un aliciente, mientras allá no lo mataron y no lo desaparecieron y le tocó exiliarse, aquí a nosotros en nuestro contexto concreto hacer algo así implica
irse del país, matarlo, llamarlo. Están amenazando hasta un médico en estos tiempos por su oficio. Entonces, para ustedes, ¿fue un aliciente de que Fonseca, al ser cuestionado por la dictadura, de todas maneras impusiera su arte y escribiera? Bueno, bueno, especificar algo. Rubén Fonseca, digamos que no fue amenazado porque en sus obras él no habla abiertamente de la dictadura, ¿no? Él no en ningún momento ataca ni denuncia nada de eso, él no se mete. En los años 70 hubo muchísimas desapariciones en Brasil, en fin, hay una historia negra del día de la final de Brasil de años 70, cuando Brasil juega la final contra Italia, que todo el mundo está en sus casas, es un momento que aprovecha el ejército para acoger a una cantidad de líderes de izquierda o sociales, sindicatos, o lo que sea, y los desaparece, ¿no? Como les decía, eso no se ha investigado, eso está ahí. Rubén Fonseca no habla abiertamente, él lo hace de una forma indirecta, hablando de esta sociedad, de esta alta burguesía que apoyaba la dictadura porque eran los grandes beneficiados, ¿no? Y en sus obras, pues sí, se enfoca más bien en los criminales, ¿no? Los criminales, él al final los muestra como los criminales al final son las víctimas, ¿no? Ese pueblo oprimido, reprimido, asesinado, que también toma venganza, ¿cierto? Y toma venganza de una forma también igual de cruel y radical a como lo estaba haciendo la dictadura con la sociedad, ¿no? Entonces, él sí fue acusado de atentar contra la moral por sus escenas violentas. En sus escenas violentas, los asesinos, que son los sicarios, la gente del bajo mundo, matan de una forma cruel, agresiva, brutal, y lo critican por eso. Si él hubiera puesto a un militar haciendo eso, seguramente hubiera tenido problemas. Él no lo hace. Él era un tipo muy inteligente, obviamente, porque él se movía en las altas esferas. No olvidemos que él era el gerente de la empresa de energía eléctrica de Río. Esa puede ser una de las causas por las cuales él, por ejemplo, daba pocas entrevistas. Yo viví en Río, cuando me apasioné por la obra de Fonseca, me fui a vivir a Río, e investigué bastante y allá, durante la época de la dictadura, solo dio una entrevista a una periodista y habló solo de literatura, ¿no? Entonces él también se cuidó, él lo hizo de una forma inteligente. Si se hubiera puesto abiertamente a meterse en unos temas, seguro se lo hubieran llevado, ¿no? Eh, entonces, bueno, esto también pues indica que pues hay que ser inteligente, ¿no? En este caso, aunque él estaba en medio de una dictadura muy, muy cruel, ¿no? Pero pues fue censurado y señalado, obviamente, aunque era muy popular, él ya era un autor con un público lector, ¿no? Muy importante y tenía un reconocimiento con la crítica. Entonces, en ese sentido, pues fue astuto, ¿no? Si hubiera sido otro tipo de escritor, más difícil, porque hubo escritores que desaparecieron, ¿cierto? En la dictadura. Vale, bien. Ya Hay una cosa, terminando. dame un segundito, Ok. es que hay una cosa que me gustaría completarle a Hugo. Y es que, a ver, el veto que se le dio a él es por sus personajes, porque hay un cuento clásico, Feliz Año Nuevo, donde unos chicos de la favela van y cometen una masacre, pero brutal, en una casa de ricos, punto. Entonces eso escandaliza a los ricos, al establecimiento, y eso creen que van a hacer una apología, o sea, pensaban que sus libros iban a hacer una apología a la violencia. Pues sabemos el establecimiento, los políticos son muy brutos y sesgados a veces, la gran mayoría, entonces consideraban que, claro, este tipo va a incendiar a los pobres, así como cuando empezaron a ver el Joker diciendo que va a hacer levantamientos y toda esta vaina, pues no entienden que es ficción, que la ficción tiene que existir para ver ese espacio posible, pero no para hacer una apología, no es eso. Entonces esta gente, como era tan, la verdad, y los gobernantes a veces son tan despistados, por esa razón los sacaban de circulación, porque en realidad sus cuentos, además, por ejemplo, Feliz Año Nuevo está en 1975. Taxi Driver de Martin Scorsese en 1976. Se está adelantando un año a la forma de violencia que ocurre en las grandes ciudades. Estamos hablando de un tipo tremendamente cosmopolita que entiende esto. Entonces,
cuando alguien diagnostica la enfermedad de forma tan evidente, la gente se asusta y los que tienen el poder se asustan. Entonces, saquen a ese señor de circulación. Esa fue la reacción que tuvieron. Pero pues con la dictadura y todo eso no. Igual puede pasar en Colombia, alguien pero la literatura no es una apología a X o Y causa, ni un panfleto. Es una radiografía de lo que hay. Y si alguien tiene que escribirla de esa forma y con esa intensidad y con las palabras exactas, en ningún momento siento que, obvio, todos van, Gabo tuvo que irse, punto. O sea, estamos en países actualmente, pues el gran arte nos lo dice, estamos en países donde la podredumbre es tan grande que si tú dices algo, te sacan corriendo. Es evidente. Y si lo haces en literatura, ay no, por más literatura, también te sacan. Entonces, es la decisión que tome las escritoras y los escritores para contar. Pero ahí sí yo me meto en camisa 11 varas. Nadie está escribiendo sobre esto. Vale, muchas gracias. Ya dando término como colofón a esta Más interesante preguntas, ¿no? conversación, sí, vamos a tomar estas preguntas en una, a ver si lo podemos resumir. Dice, ¿qué opinan ustedes de la nouvelle romance negro? Y ahí le meto por el ladito, ¿qué autor colombiano ha novelado la corrupción en Colombia? Pues pienso yo que a la par de lo que, como lo hizo Rubén Fonseca. Bien, Romance Negro es un cuento de Rubén Fonseca del año 92. Es uno de sus grandes cuentos, ¿no? En Romance Negro le hace un homenaje a Edgar Allan Poe y nos cuenta, y el tema del doble. Nos cuenta la historia de un escritor que viaja a Alemania. Rubén Fonseca tuvo un gran vínculo con Alemania porque él se ganó varias becas para ir a escribir a Alemania. Y tiene algunas novelas que ocurren en Alemania, como Vastas emociones y pensamientos imperfectos, ¿no? ¿Qué opinión hay de la novela Romance Negro? Para mí es el gran cuento. Personalmente creo que es, si hablamos de los cuentos, su obra cumbre, ¿no? Porque es una novela bien compleja. Obviamente, perdón, es un cuento largo, una novela bien complejo. Tiene una referencia a la literatura, en este caso a Edgar Allan Poe, autor al cual él le hace varios homenajes en varios libros. En este momento recuerdo el cuento muy importante para los escritores que se llama Amarguras de un joven escritor, donde también le hace un gran homenaje a Edgar Allan Poe y su cuento Ligeia, ¿no? Y en Romance Negro, él fusiona, por un lado, todo el tema de lo metaliterario con el género negro, con el asunto del escritor y la creación, y con el tema del doble. Entonces, ese para mí es uno de sus grandes cuentos, recomendable que lo lean, fantástico cuento. Con respecto a qué escritores o escritoras de novela negra, pues, desde luego todos los países empiezan a trabajar el género. O sea, Colombia es un paraíso para la novela negra, punto. Pero una vez yo hice un chiste, una broma, y lo vuelvo a hacer en el sentido constructivo, y es que tenemos tantos temas para escribir sobre lo negro, pero yo creo que nos va a tocar importar escritores para que lo hagan, o escritoras. No estamos resolviendo ese asunto. Entonces, y no voy a citar a autores, autoras, porque me parece que a la talla o a la lectura que le da Fonseca a la sociedad, siento que todavía no. Tenemos que ir trabajando, eso está desprotegido, hay que estudiarlos, hay que leerlos y hay que hacerla. Probablemente me estoy equivocando, pero bueno, pues ya esas son las opiniones que uno tiene como escritor. Vale, muchas gracias, queridos Oscar y Edwin. Ha sido una charla muy interesante y así nos lo ha hecho saber el público que se ha unido a esta conversación. A todos los presentes, enormes gracias, enorme gratitud por su presencia. En estos tiempos de encerramiento, qué bueno que tener estas charlas virtuales y siempre encontrarán en Resplandor Editorial esa puerta abierta para escuchar estas interesantes conversaciones, estas conferencias. Les extiendo la invitación para dentro de 8 días, a la misma hora, a las 5 de la tarde, por este mismo canal,
vamos a hablar sobre Disque el Progreso. Trataremos el tema de la vorágine, todo lo que tiene la vorágine en su contenido, con el maestro Oscar y el maestro Edwin como moderadores. Enormes gracias, feliz tarde, feliz fin de semana. Hasta pronto. Gracias. Gracias.